Es muy importante que nos congreguemos, que estemos juntos, que aprovechemos las oportunidades que tenemos semana tras semana para estar en una reunión como esta. La Escritura dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Y algo maravilloso sucede. El Señor envía bendición y vida eterna. Yo quiero recordarles la importancia de congregarnos cada servicio que tenemos. Porque es en este contexto de iglesia, de comunidad, donde el libro de los Hechos dice que cuando los hermanos estaban juntos, unánimes, orando, rogando, el Espíritu Santo llenó sus vidas. El libro de los Hechos dice que cuando los hermanos estaban juntos, adorando, alabando al Señor, el lugar donde estaban reunidos temblaba. Temblaba. El poder de Dios se manifestaba. El poder de Dios obraba de una manera gloriosa y maravillosa. Así es de que tú y yo no podemos desaprovechar las oportunidades de estar aquí. Porque aquí es donde el Señor derrama poder sobre nuestras vidas para seguir adelante y vivir la vida que a Él le agrada. El Señor Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor quiere darnos el poder que necesitamos para poder enfrentar los desafíos, los problemas, las situaciones de nuestro diario vivir. Y cada una de esas situaciones, cada uno de esos desafíos, no los podemos enfrentar en nuestra fuerza. Tenemos que enfrentarlas en el poder que Dios nos da, en el poder que da su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Es muy diferente cuando yo enfrento una situación familiar en mis propias capacidades, en mis habilidades, en mis fuerzas, que cuando las enfrento con el poder que da el Espíritu Santo. Es muy diferente. Cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de salud, es muy diferente enfrentarlos en nuestras propias fuerzas que enfrentarlos con el poder que da el Espíritu Santo. Por eso es tan importante estar aquí, porque de una manera gloriosa el Señor nos llena de su presencia y nos da el poder que necesitamos para vivir primeramente la vida que a Él le agrada, y luego para enfrentar todo lo que pueda venir el día de hoy a nuestra vida. Es muy importante que tú y yo entendamos o recordemos la importancia de estar juntos. Hay un poder de Dios que nos ministra, que nos llena, que nos habilita para poder vivir en su voluntad. Abran su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 5 al versículo número 13. Del 5 al 13 vamos a leer en esta hora. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la actitud que debemos de tener para recibir más del Espíritu de Dios, quien, como he dicho, nos da poder de Dios, poder sobrenatural para vivir en victoria, para vivir con la gracia y el favor de Dios en medio de cualquier
cualquier circunstancia. Lucas, quien escribe este pasaje que vamos a leer, fue un hombre que tenía una visión muy aguda de la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Para Lucas, todo lo que hizo Jesús tenía que ver con la habilitación del Espíritu Santo, porque Él fue ungido por el Espíritu de Dios. Ningún otro evangelio muestra este énfasis tan particular de Lucas. El poder del Espíritu Santo en la vida de Cristo para predicar, para enseñar y para sanar. Era lo que hacía el Señor. Aparte de hacerlo con amor, aparte de hacerlo con misericordia, aparte de hacerlo porque Él era alguien compasivo, Lucas vio el poder del Espíritu Santo obrando a través de la vida de Jesús. Y este pasaje lo narran los tres evangelios sinópticos, pero de una manera muy clara. Lucas lo enfatiza en cuanto al Espíritu Santo. Ni Mateo ni Marcos lo hacen. Y mira lo que dice aquí. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle de nada? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, después de hacer referencia el Señor a esta situación de la vida, donde un amigo llega de lejos y un amigo que está en su casa es inoportunado, el Señor ahora les dice lo siguiente, versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Subrayen todo eso. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escucha esto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Wow! ¿Quién quiere más de Dios? ¿Quién quiere más de su presencia? El Señor dará de su Espíritu Santo a quien se lo pida. Wow. Yo quiero más. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de su Espíritu. Pero hay algo en este capítulo que debemos aprender. Sí, porque no se me va a acabar. Entonces, mira cómo empieza este capítulo número 11. Vamos a ver el contexto de lo que el Señor les habló en cuanto a la oración. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó,
Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos. No le dijo: enséñame. Esto quiere decir que no estaba solo, que todos vieron a Jesús orando. Y cuando él terminó, uno de ellos le dice, como una voz de todo el grupo diciéndole: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que a continuación se describe, lo que leímos, tiene que ver con la enseñanza de Cristo a los discípulos para que ellos oren, para que ellos hablen con Dios, para que ellos le expresen a Dios lo que hay en su corazón y para que ellos puedan sintonizarse, porque eso es lo que hace la oración, que nosotros nos alineemos, nos sintonicemos con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre. La oración, hermanos, no es un instrumento para que nosotros le digamos a Dios lo que tiene que hacer. No. La oración, hermanos, es un instrumento, una oportunidad para nuestra vida, para alinearnos con la voluntad de Dios. Para que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Para que su reino venga sobre nuestras vidas. Para que así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Y entonces, aquí Lucas, en el versículo 9, habla acerca de lo que el Señor Jesús realmente enseñó a sus discípulos en este mundo, con 3 imperativos. Cuando dice la Escritura en el versículo número 9, y yo os digo, pedid, es un imperativo. Un imperativo es un mandamiento, una ordenanza, algo que requiere que de inmediatamente lo atendamos. Es como cuando le decimos a una persona, salte ya. No es algo que tiene que pensar, es algo que tiene que desarrollar inmediatamente. Un imperativo tiene la connotación de que tú y yo lo atendamos inmediatamente. Y aquí hay 3. El Señor dice, y yo os digo, pedid, pedid con urgencia. Pedid al Señor más de su Espíritu, es una urgencia. Pedidle al Señor que llene nuestra vida más, hoy más que ayer. Es algo urgente que no podemos dejar para mañana, que no podemos dejar para el atardecer. Es algo que demanda una respuesta nuestra en este mismo instante. El que pide, bueno, dice aquí pedid como una ordenanza y se os dará. Si tú y yo pedimos, vamos a recibir. Es una realidad. Todo aquel que pide, recibe, cambia de un imperativo a un indicativo, es decir, es una realidad. Cuando alguien le pide a Dios de su gracia, cuando alguien le pide a Dios de su Espíritu, ciertamente lo va a recibir. La palabra dice allá en Santiago que no tenemos porque no pedimos. Y porque si pedimos mal. Entonces, hermanos, para que tú y yo podamos experimentar una obra más grande, más gloriosa, más abundante, más plena del Espíritu Santo en nuestras vidas, hay que pedir. Hay que pedir. El que pide, recibe. El que pide, recibe. Dios nos manda a pedirle, porque Él es un Dios que da, y da abundantemente, y da generosamente para todos sus hijos, para todos. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres más de Dios? Tenemos que
saltar esa actitud que muchas veces tenemos. Bueno, si Dios va a hacer algo, que lo haga. Pues aquí estoy, si Dios me quiere usar, pues que Él me use. No, tú y yo necesitamos, hermanos, atender esta ordenanza del Señor que dice: pide, pide. Y luego añade en otro imperativo, en ese mismo versículo: buscad. Es algo urgente que busquemos más de la presencia del Espíritu Santo, que busquemos más a Dios en oración, en ruego, en clamor, para que nos dé más de su Espíritu. Porque así termina este pasaje, hablando de que Dios dará de su Espíritu a quien se lo pida, pero tú y yo tenemos que buscar urgentemente. Como aquel día que se te perdió el billete de 500 pesos. Como aquel día que no encontrabas el monedero. Y que moviste todo lo que había en casa y estaba en el carro. Lo buscaste con prontitud, porque ahí estaba el gasto, porque ahí estaban los recursos, porque tenías que pagar algo, porque era algo que se necesitaba realizar. Así el Señor quiere que lo busquemos. Como aquella perla de gran precio que se perdió, esa moneda que se perdió en la casa y fue buscada hasta que se encontró. Dice que el que busca y hallaréis. Buscar y hallaréis. Es otra realidad. El que busca a Dios lo va a hallar, lo va a encontrar. Pero el que no lo busca, no lo va a encontrar. Tenemos que cambiar nuestra actitud para ver la obra del Espíritu Santo con más intensidad en nuestra vida. Tenemos que ser buscadores de Dios. Y ahorita te voy a decir por qué buscadores. No alguien que busca, sino buscadores. Y dice el versículo número 9: llamad. Otro imperativo: pedid, buscad, llamad. Hay que ser insistentes. Hay que tocar la puerta. Hay que buscar a Dios. Hay que llamar al Señor, porque Él responde. Dice el versículo: llamad y se os abrirá. Y se os abrirá. 3 imperativos que demandan nuestra atención. No son optativos. No es si queremos, si buscamos más del Espíritu. Esto tiene que ser algo para nosotros que debemos atender el día de hoy. No es para la semana, no es tarea para llevar, es algo que hoy necesitamos experimentar. Pedirle a Dios, buscar a Dios, tocar a Dios, para recibir más de su presencia, para recibir más de su Espíritu. Dice el siguiente versículo, y cambia de imperativos, cambia a participios. Es decir, que aquellos que atienden en la búsqueda, que atienden en el llamar, que atienden en el pedir, empiezan a convertirse en hombres y mujeres que se caracterizan por siempre estar pidiendo, por siempre estar buscando, por siempre estar llamando. No es una vez, no es cada domingo, es en todo tiempo. Es la actitud del corazón que le dice: Señor, yo te necesito, yo quiero más de ti, yo no voy a cesar, Señor, yo te voy a perseguir, yo voy a ir donde tú vayas, porque yo quiero la obra maravillosa de tu Espíritu en mi vida. Porque yo no puedo vivir en mis propias fuerzas. Yo necesito el poder que da tu Espíritu Santo en medio de los desafíos que todos los días enfrento. Como padre, como esposo, como pastor, como profesor, en cada rol que desarrollo, no lo tengo que hacer en mi propia capacidad, lo tengo que hacer en la habilidad que da el Espíritu Santo.
Y dice el versículo número 10 de la siguiente manera: porque todo aquel que pide, un participio, una característica, alguien que es conocido como un pedinche, un pedidor, que está duro y dale: Señor, quiero más, Señor, quiero más, Señor, llena mi vida, Señor, todavía, Señor, todavía te necesito aún más, todavía no experimento tu gloria como yo quiero o como tú quieres, como tú has preparado para mi vida. A lo mejor ya nos conformamos, a lo mejor ya nos conformamos, a lo mejor estamos caminando en automático y estamos viendo la vida de una manera muy ordinaria, muy común. Y Dios no nos llamó a vivir una vida ordinaria o común, nos llamó a vivir una vida en el poder de su Espíritu Santo, una vida sobrenatural, una vida de gloria en gloria, por el poder del Espíritu Santo. Quizá muchos de los que estamos aquí hemos normalizado la vida cristiana solamente a una reunión, a unos cánticos, a unos tiempos muy bonitos, pero falta que tú y yo experimentemos una renovación del Espíritu Santo en nuestra vida. El que pide es el que lo hace hoy, y lo hace al ratito, y lo hace por la noche, y lo hace el día de mañana, y lo hace en todo tiempo. Es conocido por alguien que no se conforma, que siempre pide más de Dios, que ha sido llenado, pero quiere más, que ha experimentado la gloria de Dios, pero se levanta y le dice: quiero más, Señor, dame más de ti. Si algo va a suceder en nuestra vida, si va a haber un derramamiento poderoso del Espíritu Santo en nuestra vida que va a inundar a todos los que nos rodean, es porque tú y yo hoy decidimos ser aquellos que piden del Espíritu de Dios en todo tiempo. No nada más en un congreso, no nada más en una actividad, sino en todo tiempo estoy diciéndole: Señor, dame más de ti. Dame más de tu presencia. Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A ver, ¿cómo está tu alma? ¿Está agitada? ¿Está deseosa? ¿Está bramando por las corrientes de las aguas? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu latido en esta hora cuando estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo están tus pulsaciones? Algo se está acelerando. Un siervo bramando es un siervo desesperado. Es un siervo que se está muriendo, que necesita beber de las aguas. Y a lo mejor tú y yo estamos muy saciados de entretenimiento, saciados de lo económico, saciados de la profesión. Pero alguien que ha probado al Espíritu Santo siempre tiene sed de Él. Alguien que ha estado en la obra del Espíritu Santo siempre quiere más. Siempre quiere más, siempre anhela más, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y añade el salmista en el versículo 2: mi alma, ya no es el siervo, es mi alma, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Los sedientos son saciados, los hambrientos son saciados. Y eso es algo tan importante si queremos experimentar más de la presencia de Dios. El que pide constantemente, dice el versículo 10, el que pide recibe,
El que pide recibe, siempre, siempre que tú le busques, ahí vas a encontrarle. Siempre que le pidas, vas a recibir de Dios. Y luego añade así: y el que busca, halla. Otra característica. Ya no dice buscar, sino ahora es el que busca. El que todo tiempo dice: ¿dónde estás, Señor? ¿Para dónde te fuiste? ¿Hacia dónde sopla el viento de tu Espíritu Santo? Porque así es el Espíritu Santo. No es una persona estática, es una persona dinámica, en movimiento, como el viento que se mueve por donde Él quiere. Y tú y yo tenemos que buscarle, tenemos que seguirle, tenemos que ser como aquellos 12 que Él llamó, que despertaban con Él, que desayunaban, comían, cenaban, que caminaban con Él, que estaban en todo tiempo. Como el profeta Eliseo, que le dijo a Elías: no te voy a dejar, no te voy a dejar. Como Jacob con el ángel de Jehová, cuando le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Tiene que cambiar nuestra disposición para buscar a Dios. Tenemos que caracterizarnos por ser hombres y mujeres en una congregación que busca a Dios, que busca su presencia. Y luego termina el versículo 10 diciendo: y al que llama, se le abrirá. El que llama es alguien que está ahí, no se va y no claudica, y permanece ahí, tocando 1, 2, 3 veces. Sí está, Él está ahí adentro. Yo sé que Él va a abrir, yo sé que estoy inoportuno, pero yo sé que se va a levantar, yo sé que el Señor me va a responder. Él va a abrir la puerta y yo voy a entrar y voy a cenar con Él, porque ese es el deseo de Cristo. Cuando le habla a la iglesia de la Odisea: si alguien escucha mi voz, si alguien escucha mi llamado y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay veces que llegamos a buscar a alguien y tocamos una vez, tocamos 2 veces y decimos: no está. No está así, otra vez, insistimos, le llamamos, porque queremos que nos conteste, que nos abra la puerta. Tú y yo debemos de tener esta actitud ante Dios, de llamar, de ser inoportuno, decirle: Señor, yo sé que estás ahí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás en este lugar. Este lugar es puerta del cielo y yo aquí voy a buscarte, voy a rendirme, porque quiero más de ti. Pedir, buscar y llamar, como una característica de nuestra vida. A veces nos ve la gente y dice: ahí viene aquel gordito, ¿no? Ahí viene la china. Que puedan identificarnos como un buscador de Dios, como alguien que llama, que quiere más. Ahí viene aquel que es un escandaloso, que es alguien que en las reuniones está buscando más del Espíritu Santo. Este hombre, Señor, ya respóndele, ya llénalo, ya haz algo con él. Que seamos conocidos por gente que viene a rendirse a Dios, a entregarse a Dios. No viene a pasar el tiempo, no viene a un club social, viene a experimentar la presencia de Dios porque quiere más de Él. Siguientes versículos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Sabemos como padres cuánto piden los hijos, ¿verdad? Es una característica de los hijos: pedir. ¿Y qué hijo no recibe de sus padres?
El Señor dice, ustedes como padres, aún siendo malos, dice en el versículo número 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si tú le das a tu hijo un pan que él quiere, le das un huevo que te pide, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? No es un pan, no es un pan, no es un huevo, es el Espíritu. Es su presencia. Es lo más hermoso, glorioso, maravilloso que podamos pedir. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero habla de aquellos que tienen ya una característica de que lo piden y 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 lo piden. Porque hay algunos que dicen, Señor, dame. Y no reciben y algo vuelven a pedir. Y no pasa nada y se desaniman, se desalientan. Pero aquí habla de alguien que constantemente, en todo momento, durante todo el día, está allí, despierto en su espíritu, diciéndole, Señor, yo quiero más de tu presencia, dame, Señor, más de tu espíritu. Y el Padre no lo da. Termino con esto. El día viernes estuve con 120 jóvenes. Algunos venían de Chicago, de allá de Estados Unidos. Y en las primeras 2 charlas, así le llaman ellos, charlas que tuvimos, los vi muy dispersos, los vi muy desatentos, los vi en sus propios pensamientos. Pero el Espíritu Santo empezó a tocar sus vidas y a despertar en ellos un deseo de pedirle a Dios más de su Espíritu. El viernes en la tarde ya algunos estaban levantando sus manos, estaban eso, tenían una actitud diferente. Ya no estaban platicando, ya no estaban en el celular. El Señor empezó a obrar de tal manera en sus vidas que empezaron a estar activos en una búsqueda de Dios. Lo empezaron a experimentar, lo empezaron a vivir. Y el día de ayer, sábado, desde la primera charla que tuvimos, porque tuvimos 4, su búsqueda de Dios era diferente. Estaban empezando a tocar, estaban empezando a llamar, estaban empezando a ser buscadores. Y de repente, hermanos, ese lugar se llenó de la gloria de Dios. Y todos esos jóvenes experimentaron la llenura del Espíritu Santo, porque cambió en su interior esa disposición tan importante para poder experimentar lo que Dios tiene para su vida, porque pidieron y recibieron, porque buscaron y hallaron, porque llamaron y se les abrió. Y yo quiero decirles en esta tarde que si tú y yo pedimos, vamos a recibir. La única manera que no experimentemos nada del Espíritu Santo es que no se lo pidamos. Pero si tú le pides, tú vas a recibir más y más y más de su presencia. Si tú le buscas, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar y vas a encontrar a la persona más bella y hermosa que hay el universo. Vas a encontrar al Dios eterno y glorioso que nos creó, que nos amó, que nos salvó, y vas a poder disfrutar de todo lo que Él es. Busca,
y llama, y llama. Es tiempo de pedir, es tiempo de buscar, es tiempo de llamar delante de Dios y decirle: danos más de tu espíritu. A los que se lo piden, a los que lo buscan, a los que llaman, lo van a recibir. Un día alguien me preguntó cuál sería la clave para experimentar un avivamiento. Y yo creo que es la actitud de tu corazón, la disposición de tu corazón ante Dios para pedirle más de su presencia, para buscarle y para llamarle. Y Él te lo da. Y Él te lo da. Pero si nos cruzamos de brazos, algunos vienen a la reunión a cruzarse de brazos. Algunos a la reunión asisten a ver un espectáculo. Pero tenemos que venir para pedir, para buscar y para llamar y decirle: Señor, lléname de vida. ¿Por qué no te vas poniendo de pie? Vamos a pedirle más de su espíritu. Todos. Que ese sea el propósito de que hoy estamos aquí. Pedirle más de su espíritu. Buscarle. Buscarle. Por donde Él vaya, vamos a seguirle. Y vamos a tocar. Vamos a tocar la puerta. Vamos a tocar hasta que se nos sea abierto. Y vamos a recibir más del Espíritu.